En esta segunda parte vamos a ver cómo se produce la conducción eléctrica y la transformación de la energía. La corriente es hablar directamente de cómo se mueven los electrones todos juntos del material conductor hacia una dirección determinada. Ahora, el otro concepto de intensidad de la corriente es cuando uno evalúa cuánta carga pasa adentro del material conductor. Acá tenemos el cable que se lo corta, esta parte naranja, y esta imagen que está acá es mirar el lado que se generó con el corte. Eso es un corte transversal. Medir cuánta carga pasa por acá por unidad de tiempo, eso me da la intensidad de la corriente eléctrica. Esta carga entonces, ¿qué son? Los electrones que están todos moviéndose hacia allá, por ejemplo, así, y mido cuántos pasan por unidad de tiempo, que puede ser segundo en el SI. Por eso dice que la intensidad de la corriente se representa con una letra I mayúscula y va a ser Q sobre T, porque es la carga que pasa por esa sección transversal del alambre en un tiempo determinado. La unidad en el SI para la intensidad de la corriente es el ampere o amperio, que se representa con una letra A mayúscula. Como es cantidad de carga en función del tiempo, me termina quedando C sobre S, Coulomb sobre segundo. Así que un ampere es también Coulomb sobre segundo. La dirección convencional que se le asigna a la corriente eléctrica es que va desde positivo a negativo. Eso es algo convencional. Luego se descubrió el sentido de movimiento de los electrones, que es justamente en contra de la dirección de la corriente, pero como primero se estableció arbitrariamente cómo se movía la corriente y después se descubrieron los electrones que estaban adentro y como ellos se movían, quedaron al revés y no lo cambiaron. Nosotros vamos a tener una transformación de la corriente eléctrica. Corriente eléctrica y directamente, vean acá que dice conductor, este cable rojo. Y luego al cable rojo vamos a tenerlo acoplado con una resistencia, que acá le dicen receptores, lo mismo, que puede ser un dispositivo cualquiera, y vamos a tener también un generador de la energía, que es a lo que nosotros le decimos diferencia de potencial, delta V o voltaje. Así que un circuito eléctrico de los más sencillos que hay tiene solamente una resistencia y los instrumentos como el delta V y el material conductor. Este además tiene esto, un elemento de control para hacerlo algo más real sobre que uno acá toca esto acá y permite el paso, ¿no? Como las teclas de las que tenemos en la casa para prender y apagar la luz. A esto se refiere este elemento de control, que puede estar o no, es indistinto. Lo que nosotros tenemos es una generación de corriente eléctrica en el cable, pero la energía que los electrones toman para poder moverse acá adentro sale de la diferencia de potencial, lo que se conoce como delta V. Esta diferencia de potencial es la energía que se desprende cuando una partícula con carga eléctrica se mueve de un lado a otro dentro del campo eléctrico que genera otra partícula con carga eléctrica. Lo que cambia en el momento en que la partícula se mueve es la energía potencial eléctrica. Cuando una partícula está dentro del campo de otra partícula, está a una determinada altura con respecto a ese campo. Acuérdense que uno fija un marco de referencia. Y si esa partícula se mueve, cambia la altura a la que se encuentra. Y si cambia la altura,
hay energía potencial. Igual que en el ejemplo que les aparece en el campus para la unidad 2, que dice que una persona sube una escalera. Cuando una persona sube 3 pisos por una escalera, lo que está haciendo es un trabajo para subir esas escaleras, y lo que sucede es que cuando va subiendo cambia la altura a la que se encuentra esa persona. El cambio en la altura es un cambio en la energía potencial de esa persona. Así que el cambio en la energía potencial eléctrica de la partícula es exactamente igual al cambio en la energía potencial de un cuerpo más grande. En los dos casos hay trabajo, se efectúa un trabajo sobre el cuerpo o sobre la partícula. En los dos casos hay una variación en la energía potencial gravitatoria si es de un cuerpo como un ser humano, o eléctrica si se trata de una partícula puntual que tiene carga eléctrica. Entonces, ese concepto es al que se le suele decir voltaje. El voltaje se mide en volts con una V mayúscula. Y como les dejo acá esta fórmula, se puede calcular de varias maneras. Joule, porque es variación de la energía, sobre Coulomb, porque es por cantidad de carga. También podemos calcular la potencia de algún dispositivo que esté acoplado a este sistema. Siempre la potencia va a ser la cantidad de energía en función del tiempo, o antes que calculábamos como trabajo sobre tiempo. Joule sobre segundo da watt o vatio. La misma unidad de potencia que habíamos visto antes, solo que ahora va a ser potencia eléctrica, porque es energía eléctrica absorbida por un dispositivo que es transformada en un rango de tiempo determinado. Acá también les dejo otra forma de calcular la potencia, que sería como intensidad de la corriente por voltaje, diferencia potencial eléctrico, o por V. La conducción de la corriente entonces tiene que tener varios componentes. Un cable solo no conduce la corriente. Tiene la potencialidad de hacerlo, pero va a conducir una determinada intensidad de corriente cuando esté conectado con los demás componentes del circuito. El circuito eléctrico también es un circuito cerrado, donde no hay salida ni entrada de masa a ese circuito cuando ya se produjo, pero que sí, como todo circuito cerrado, va a tener una cantidad de energía de esta que se está transformando, que se pierde como calor. Eso pasa en cualquier dispositivo que sea natural, que esté transformando la energía. El calor que se desprende de cualquier proceso natural, habíamos dicho que va a formar parte de la energía del universo y aumenta un parámetro del universo que es la entropía. Eso nos dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en este circuito dijimos que vamos a tener al menos 3 elementos que están conectados entre sí. La energía inicial para que se produzca la corriente en el cable sale de lo que se denomina fuente. Esta sería la pila, una batería, sería la fuente. Acá se da internamente adentro de la fuente la diferencia de potencial, o sea, la variación de la energía potencial eléctrica por unidad de carga acá adentro. Esto promueve el movimiento de los electrones adentro del material conductor que está acá, que es un metal, y que se mueven avanzando. Sale de más, da la vuelta por todo el circuito, entra a la resistencia y vuelve a entrar por la parte negativa. Ese es el sentido de la corriente. Esta resistencia, cuando nos referimos a que es un receptor de energía, puede ser cualquier aparato como electrodomésticos, lamparitas, cualquier cosa. Entonces acá tenemos una idea de resistencia como un dispositivo, y no se olviden que también está la idea de resistencia al paso de la corriente, que es algo natural, que es la idea de que acá dentro del cable
La ley de Ohm va a ser la fórmula matemática, la ecuación matemática que tengamos para sacar los valores de los elementos que están acoplados en el circuito eléctrico. Entonces tenemos ahora B, que es el voltaje, o el delta V, es lo mismo, la intensidad de la corriente que pasa por cada punto y la resistencia acoplada a este circuito que vean, sale de más, pega toda la vuelta y entra por menos. A través de la ley de Ohm nosotros podemos calcular cualquiera de estos tres parámetros. El voltaje que tiene la fuente, la intensidad de la corriente que pasa por el cable o la resistencia que está acoplada a ese circuito. B es la diferencia de potencial o voltaje que se mide en volts. La intensidad de la corriente se mide en amperes, es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo adentro del cable conductor, y R es la resistencia y que se mide en ohm, que es este simbolito que ven acá. Así que vamos a poder calcular cualquiera de esos tres parámetros. Una cuestión importante para aclarar es que la corriente puede ser un tipo de corriente continua. Eso quiere decir que el sentido de la corriente se mantiene constante. Sale de más y ingresa por menos. Durante todo el tiempo que el circuito esté prendido, va a salir de más y va a entrar por menos. Cuando la corriente se comporta así, respetando ese sentido convencional, tenemos una corriente continua. Si tenemos corriente continua, tenemos un voltaje continuo también. Pero después tenemos el otro tipo de corriente que es la corriente alterna. La corriente alterna es la corriente más utilizada por nosotros para abastecer todas las casas, todas las instituciones, toda la ciudad, todo. La corriente alterna es una corriente que va a estar alternando el sentido de la corriente. Por ejemplo, un segundo va a ir de más a menos, al siguiente segundo va a ir de menos a más. Durante rangos de tiempo determinados, este sentido va a ir cambiando. Entonces, la corriente alterna ya no es tan fácil analizarla como la continua, porque va a presentar un parámetro que se llama frecuencia. La frecuencia general es cualquier evento que uno repita en función del tiempo. Si tenemos corriente alterna, entonces tenemos voltaje alterno también. Tienen que reparar en esos detalles, ya que va a haber un ejercicio en el campus en donde les estén haciendo calcular la corriente alterna y la corriente continua que pasa por un cuerpo. Dice que un ser humano forma parte de un circuito, así que el ser humano, si entra en el circuito eléctrico, viene a representar una resistencia. Cerrando el circuito, la intensidad de la corriente va a pasar por su cuerpo. Como nosotros no estamos diseñados para soportar ese pasaje de la intensidad de la corriente, es que dependiendo qué tipo de corriente sea, si continua o alterna, le va a estar generando unos daños al organismo, desde daños leves si pasa a una intensidad baja, a daños graves e irreparables si pasa una intensidad de la corriente alterna muy alta. Entonces, la idea de ese ejercicio es, dada una resistencia y un voltaje, calcular la intensidad de la corriente que pasaría y evaluar ese valor de corriente que estaría pasando, qué daños le generaría al cuerpo, si daños de tipo leve o daños más graves. Tenemos para distinguir dos tipos de circuitos eléctricos, los circuitos que están en serie y los circuitos que están en paralelo. Los circuitos que están en serie quieren decir que los que están en serie son las resistencias que tiene acopladas en ese circuito. Y la característica que tiene es que la intensidad de la corriente, como muestra acá la flechita, completa tiene que pasar por la resistencia 1, salir de la resistencia 1, pasar por la resistencia 2, salir de la resistencia 2 y pasar por la resistencia
3, salir de la resistencia 3 y entrar por la parte negativa. Entonces, la corriente para que llegue a la resistencia 2, previamente tendría que haber pasado por la resistencia 1. Lo mismo pasa con la 3. Este tipo de circuitos lo que tiene es que si por algún motivo la resistencia 1 se rompe o estaría fallando, la corriente no va a pasar por la resistencia 2 ni por la resistencia 3. Lo mismo pasaría si por algún motivo se rompe la resistencia 2, no va a pasar por la resistencia 3. Se corta la circulación por el hecho de que una de las resistencias está dañada. La intensidad de la corriente que pasa por cada punto es la misma, la que pasa por 1, por 2 y por 3. Ahora, un circuito en paralelo quiere decir que tiene las resistencias dispuestas en paralelo. Lo que tiene de beneficioso ordenar así las resistencias es que si se daña, por ejemplo, la resistencia 1, no afecta a la resistencia 2 ni a la resistencia 3. El circuito puede seguir funcionando con alguna de las resistencias dañadas. Esto es lo que nosotros vamos a estar usando como analogía para representar el sistema circulatorio humano. Vamos a decir que es un circuito como uno eléctrico que tiene dispuesta en ocasiones a las resistencias en serie y por otras partes en paralelo. Por eso es importante saber básicamente qué quiere decir una cosa y la otra. Por último, de cada circuito eléctrico nosotros podemos calcular la energía que se desprende como calor. Anteriormente yo les había dicho que hay acá una transformación de la energía. Cuando la energía se está transformando, hay una partecita que se pierde como calor. Ese calor desprendido por el circuito lo podemos calcular con esta fórmula que dice que la energía calórica es igual a la resistencia por la intensidad de la corriente al cuadrado por el tiempo que está funcionando ese circuito. Acuérdense que la T minúscula es tiempo y si tuviera una T mayúscula sería temperatura. Así que la energía cinética que llevan los electrones que se están moviendo por adentro del cable, una partecita se pierde como calor. La energía cinética era la energía de movimiento. Así que cuando la energía se transforma desde diferencia de potencial eléctrico a energía cinética de movimiento de los electrones adentro del cable, en ese momento una partecita se pierde como calor y la podemos calcular. Como esa energía, la unidad va a ser en Joule, que es la unidad en el SI para cualquier tipo de energía. La idea de tener este parámetro es porque siempre va a ser importante reducir al mínimo la energía calórica que se desprende de un circuito, ya que es algo peligroso que eso sobrecaliente en los sistemas. Entonces se trata de reducir al máximo esta pérdida de calor y optimizar todo el circuito. Por último, van a notar con esos ejercicios que yo les dije, donde un ser humano toma contacto con el circuito eléctrico y pasa a formar parte del circuito y actúa como una resistencia más. En ese tipo de ejercicios va a haber una parte en donde les diga cómo va a influir el hecho de que esa persona tenga puesta cierta indumentaria o ciertos elementos adicionales de protección y seguridad. Entonces, una persona va a tener un valor de resistencia que es un valor natural, o sea, nacimos con ese valor, que está calculado en promedio para una persona sana y joven y que está seca. Existe ese valor, si uno pone en internet resistencia natural de un cuerpo humano, sale cuál es, y después ese valor va a ir variando, va a ir bajando a medida que la persona tenga problemas de salud, tenga una edad avanzada, a medida que tenga obesidad, si fuma, todos estos parámetros que
no hacen a la condición ideal. Y también ese valor de resistencia natural va a bajar si el cuerpo se encuentra húmedo. Un cuerpo húmedo puede estar por diferentes motivos, desde algo como estar haciendo gimnasia y por eso uno transpira y la transpiración es humedad, o desde algo más grave que es que el cuerpo está transpirado pero por fiebre, por ejemplo. Si el cuerpo está húmedo, entonces baja la resistencia. Al bajar la resistencia, significa que a un dado voltaje absorbe más intensidad de la corriente. Vemos que para un voltaje dado, constante, el cálculo es intensidad por R. Si baja R, aumenta I para mantener B constante. En esta primera expresión se ve. Si la intensidad aumenta, ese cuerpo ahora al estar húmedo recibe más corriente, entonces los daños que le hace la corriente sobre su cuerpo son mayores, porque hay una tabla en donde te indica si te agarran 50 miliamperes, por ejemplo, de corriente de continua, te genera un daño. Si te agarran 100 miliamperes de corriente continua, te genera otro daño, cada vez más grave cuanto más corriente te vaya agarrando. Entonces, la idea de ese ejercicio o de evaluar las condiciones de salud de la persona y de humedad es ver que baja la resistencia y para un voltaje dado aumenta la intensidad de la corriente y entonces aumentan los daños. Para evitar eso, las personas pueden utilizar elementos adicionales como, por ejemplo, botas de caucho o de polímero sintético, pueden utilizar trajes de una tela especial, pueden utilizar gafas y guantes, también guantes de un material especial. Idealmente, las personas que trabajan conectando la electricidad tendrían que tener todos estos elementos de protección del cuerpo. Todos esos elementos que acabo de mencionar son para aumentar la resistencia al paso de la corriente. Como se ve en la misma fórmula, para un mismo voltaje dado por la fuente, si aumento la resistencia, baja la intensidad de la corriente que ese cuerpo recibe. Y entonces los daños, en el caso de que le diera la corriente, los daños son menores. Entonces lo que se busca hacer con los elementos de protección y seguridad que uno se puede poner y usar es aumentar la resistencia del cuerpo para que la corriente que ingresa sea menor y los daños en definitiva sean menores. Este es el mismo resumen que aparece en la unidad, que tiene un resumen de las unidades en el SI para cada magnitud, las formulitas que se estarían usando para calcularlos, y estas diapositivas están en la carpeta del Drive que yo les compartí. Si las necesitan, las quieren leer en detalle o las quieren descargar, tienen todas estas diapositivas. En el último video está la conducción de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, tanto en las células nerviosas como en el corazón. Y luego un análisis breve de un electrocardiograma. Sin más que decirles, pasen al otro video para seguir con esta unidad. Un abrazo grande para todos y nos estamos viendo en los siguientes videos.